Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día o buena tarde, depende de dónde se conecte. Me da muchísimo gusto saludarle para dar salida a la segunda emisión de esto que hemos denominado los encuentros por la igualdad, las voces que trabajan, que caminan con hombres desde dos continentes. Me da muchísimo gusto hacer conexión en 4 ciudades, en 3 países. En unos momentos se unirá Beno a la conexión, pero por ahora voy a saludar en Rosario a mi querido Lucho Fabri. Mi querido Lucho, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde ya en Rosario. Buena tarde. ¿Cómo te va, José Alfredo? ¿Cómo estás? Muy, muy contento de poder conversar el día de hoy con ustedes. Entre la frontera entre España y Portugal, ¿cierto? Nos conectamos hoy con Hilario Sáez. ¿Cómo te va, Hilario? Acá andamos bien. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación al espacio. Muchísimas gracias a ti por unirte y por acercar la conversa. Desde el País Vasco, mi querido Josetsu Rivier. ¿Cómo estás, Josetsu? Bien, 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 aquí encantado de compartir este espacio con vosotros. En medio de un escenario adverso que nos suponíamos al inicio del año y lo fuerte que ha golpeado de manera particular a España y el País Vasco la pandemia. Bueno, en Latinoamérica también hemos pasado mal y nos va a costar un poquito de trabajo recuperarnos, pero ya iremos profundizando. En unos momentos se une Beno de Kaiser a la conversación. Si están de acuerdo, podemos tomarnos 10 minutos, hasta 10 minutos para hacer un primer planteamiento acerca de la experiencia, el trabajo y las proyecciones con hombres en nuestras regiones. Mi querido Lucho, ¿está bien si iniciamos contigo? Bueno, cómo no. A ver qué les puedo contar. No sé muy bien quiénes nos podrán estar escuchando, cuántas veces me habrán escuchado ya, no quiero ser muy reiterativo. En principio, contarles a quienes no me conozcan o no conozcan el espacio en el que estoy participando actualmente, que les saludo desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, que actualmente soy parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata. Que soy un varón, cisgénero y puto, que vengo trabajando en estos temas hará unos 11 años con un poco más de especificidad en la materia vinculada al trabajo con varones y masculinidades, y hace un poco más de tiempo los activismos políticos en general y vinculado a los feminismos en particular. Estudié ciencia política en la Universidad de Rosario y después un doctorado en ciencias sociales. Y ya a principios de los años 2000, cuando empecé esta carrera de ciencia política, me fui encontrando por un lado con la necesidad de organizarme, de participar políticamente en el marco del movimiento estudiantil en la universidad pública, y a los pocos años de esa experiencia fui teniendo la oportunidad de tejer lazos y articulaciones con lo que incipientemente se denominaba, ya se denomina, pero se empezaba a denominar en esa época como feminismo popular en la Argentina, ¿no? Que es parte de
del involucramiento de un movimiento amplio de mujeres, fundamentalmente proveniente de los movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupados, de los movimientos campesinos, de los actores colectivos que venían enfrentando el neoliberalismo desde fines de los 90 y principios de los 2000, y su confluencia con el histórico movimiento feminista, sobre todo en la escena particular del Encuentro Nacional de Mujeres, desde hace poco tiempo, Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans. Y bueno, ese escenario fue el que de algún modo me empezó a hacer, a provocarme preguntas, interpelaciones y acercamientos, digamos, a los marcos de interpretación y de acción que nos ofrecen los activismos feministas, para repensarme desde lo personal como varón no heterosexual, para pensar cómo trabajar con mis congéneres y para pensar, digamos, en cómo los feminismos nos permitían, a los que ya veníamos de algún modo militando por la igualdad, por la justicia social, ver, digamos, la importancia estratégica indispensable que tiene la perspectiva de género, ¿no? Para que efectivamente, digamos, haya igualdad. Así que bueno, a partir de ahí, digamos, comienza todo un recorrido mucho más vinculado a estas políticas en particular, primero desde la militancia estudiantil, después desde un trabajo con educación popular en un barrio periférico de la ciudad de Rosario, y ya a partir del año 2009, con la creación del primer colectivo de varones antipatriarcales, en ese momento viviendo en la ciudad de La Plata, con una dedicación mucho más específica, digamos, a esta agenda de militancia antipatriarcal, ¿no? Y bueno, en estos 11 años de trabajo en el tema, fui circulando por diferentes experiencias, además de algunos años trabajando en los colectivos de varones antipatriarcales en la ciudad de La Plata, pero también multiplicando esa experiencia en otras partes del país. Después, algunos años abocado a una experiencia de militancia feminista mixta, experiencia que todavía está funcionando, digamos, en buena parte de la Argentina, pero de la que yo en este momento no estoy formando parte. Y ya mucho más recientemente, en el año 2018, armamos el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, con compañeros de la ciudad de Rosario, de Buenos Aires y de La Plata. También pensando en cómo todas esas experiencias previas que veníamos transitando en la gestión pública, en el activismo, en la academia, en el campo de la salud sexual, nos permitía poner, digamos, empezar a construir una voz, un actor, digamos, en el escenario argentino, digamos, que tuviera una capacidad de incidencia, fundamentalmente para que las agendas de las políticas de género dieran mayor lugar o dieran algún lugar al trabajo con varones y masculinidades. Así que en ese camino andamos. En ese proceso también empezamos a participar de la red de Men Engage, que es lo que de algún modo también nos ha acercado a muchos compañeros en el continente y en el mundo. Y hoy particularmente con el desafío a partir del cambio de gobierno el año pasado en la Argentina, de que por primera vez tenemos un escenario que nos permite pensar en la construcción de políticas públicas a nivel nacional para el trabajo con varones, cosa que, bueno, que hace un tiempito atrás era impensable, inimaginable, y que nos pone claramente, digamos, en una situación de tener que pensar en otro plano, en otra escala, con otras complejidades, en un contexto además muy difícil en términos socioeconómicos y sanitarios. Así que en eso estamos. Ayer tuvimos el primero de una serie de conversatorios para el trabajo con varones en el marco de un proceso de investigación que estamos acompañando en la provincia de Buenos Aires. Actualmente Ariel Sánchez, que es uno de nuestros compañeros del instituto, está como director de promoción de masculinidades por la igualdad dentro del ministerio, el nuevo ministerio que se creó en la provincia de Buenos Aires de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Y estamos realizando, digamos, una investigación, un mapeo, digamos, una caracterización de todos los dispositivos que vienen trabajando con varones que ejercen violencia en ese territorio.
y a nivel nacional, también con el nuevo ministerio que se creó de Mujeres, Género y Diversidad, iniciando un relevamiento ya no solo de los dispositivos de atención a varones que ejercen violencia, sino también otros 2 universos de experiencias vinculados a las organizaciones sociales con trabajo en masculinidades y también, digamos, a las incipientes experiencias en el sector de organismos públicos. Así que con todo eso, bueno, ahí, encarando el desafío de proyectar toda la experiencia acumulada en el plano del movimiento social a también el escenario de las políticas públicas para, para avanzar, digamos, en ese sentido, en la prevención, en la erradicación, o al menos en la disminución de las violencias machistas, y en un involucramiento más activo de las masculinidades en la construcción de la igualdad. Así que por ahí lo dejo en términos de presentación, y después seguimos intercambiando y profundizando. Yo, Lucho, muchísimas gracias. Sabemos del aporte, el nivel de trabajo y de impacto que han venido generando al sur de la Patria Grande. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Le damos la bienvenida a mi querido Beno de Keyser, y además le agradezco muchísimo porque está celebrando otra vuelta al sol y abrió un espacio para incorporarse a la llamada. ¿Cómo estás, Benito? Está cerrado tu micrófono. Feliz cumpleaños, Beno. Aquí traigo el sol atrás, ahí lo pueden ver. Gracias, muy amables. Sí, Feliz me cumpleaños, representa sí, bueno. cercano a Jalapa, que se llama Jico, Pueblo Mágico, y desde aquí batallando con el celular para estar con ustedes. Una mesa de lujo y gracias por la convocatoria, José Alfredo. Lo valoramos muchísimo. Gracias, Beno, por unirte. Si están de acuerdo, vamos con Hilario hasta 10 minutos para que haga un primer planteamiento sobre la experiencia, el trabajo de incidencia en la promoción, los pasos dados hacia la igualdad, particularmente con los masculinos en el otro continente. Hilario, estamos contigo. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me hace gracia porque yo casi empezaría o terminaría donde empezó Lucho a contar la trayectoria. Yo me remonto mucho más atrás, hacia los 90, en el 96 me acerqué por primera vez a un grupo de hombres de reflexión sobre la condición masculina, uno que organizamos en la ciudad donde yo vivo, en Sevilla, promovido por uno de los referentes en este trabajo sobre masculinidades y en el movimiento de hombres por la igualdad en España, que es José Ángel Lozoya, del que realmente yo he venido aprendiendo y atendiendo a un planteamiento que nos hacíamos en aquel momento sobre la necesidad de que los hombres reflexionáramos sobre el cambio que se estaba produciendo y que necesariamente en las relaciones de género y que necesariamente nos cambiaba a nosotros. Era un espacio de reflexión desde lo personal, pero también muy cerrado a lo público. Era un sitio donde nos reuníamos periódicamente, pues cada 15 días o cada mes, y donde cualquier idea de hacer algún tipo de actividad pública era pensada como un desvío, una exigencia y un caer en los modelos de masculinidad que veníamos criticando, ¿no? Ahí estuvimos mucho tiempo, casi 3, 4 años en ese, 2 años en realidad en ese trabajo, hasta que un buen día nos despertamos con la noticia de que uno de los hombres que uno de los casos que estaban empezando a aparecer en los medios de comunicación y que se denunciaban en España ya como violencia hacia las mujeres, se hizo notabilísimo porque fue el de Ana Orantes, una mujer que denunció la situación de violencia en televisión, y a la llegada a casa su marido la quemó viva.
Es un caso que marcó un hito en España porque a partir de ahí el tema de las violencias machistas se convierte en un tema público impulsado por el movimiento de mujer el movimiento feminista que en ese momento está arraigando y creando una red que tenía ya un cierto impacto social. Nosotros nos pillaba hablando del tema y nos pensamos que era imposible seguir hablando de lo personal sin tomar una posición pública. Agarramos una hoja que montamos y unos lazos con una cinta blanca que encontrábamos, porque pensamos en hacer lazos y no se nos ocurría, ya todos los colores estaban tomados, así que hicimos el lazo y nos fuimos a la calle a recoger firma de hombres. Y la experiencia fue tan impactante que nos pareció que había que seguir haciendo cosas y cada vez empezamos a coger más relevancia pública. Al poco nos llamó Luis Bonino y nos contó que sí, hombre, lo del lazo blanco era una cosa que hacían los canadienses desde hacía ya un tiempo y nosotros no nos habíamos enterado de esta cuestión. Y empezamos un poco a conectar con lo que se había hecho antes en España, que había habido desde finales de los 70 en España hay pensadores, notablemente Josep Vicent Marqués, que hacen una reflexión sobre qué significa ser varón y cómo es necesario desde el ámbito de la igualdad y de los feminismos dirigirse a los hombres y cómo el papel de los hombres es precisamente el de dirigirnos a otros hombres y no el de tener que decirle a las mujeres lo que tienen que hacer con el feminismo, algo a lo que siempre nos tienta. Y conectando con esas raíces fuimos tomando más proyección pública y haciendo más actividades específicamente dirigidas a varones y pasando una primera etapa donde el objeto era crear grupos y reflexionar sobre la masculinidad a otra etapa donde ya lo que estábamos es más creando espacios de participación, espacios públicos, el sujeto no era las masculinidades, sino que eran los hombres y el objetivo era incorporarlos a la construcción de una sociedad más igualitaria. Eso que se puede marcar con la aparición del Foro de Hombres por la Igualdad, del que yo soy ahora, del que yo soy miembro y uno de los fundadores, se concreta con la creación de un programa público dirigido a hombres, que se llama así, un programa de hombres por la igualdad en el Ayuntamiento de Jerez, dirigido por José Ángel. Otro que llevo yo en Diputación, que es la administración regional, que con la misma denominación, la celebración de un primer congreso de grupos de hombres que se hace en 2001, en el que la violencia de género, entonces todavía la denominábamos así, se convierte como en el tema público que tenemos que impulsar desde los grupos de hombres, que estamos haciendo todavía esa reflexión personal, pero que ya tiene un lema que nos agrupa, el silencio nos hace cómplices, y que en determinado momento termina en 2006 con una convocatoria de una manifestación de hombres contra la violencia machista, recogiendo las palabras de José Saramago, del Premio Nobel, que hace una reflexión sobre que hasta que los hombres no salgamos a la calle denunciando esto no se va a acabar el fenómeno. Es una manifestación que pues fue como es la presencia de los hombres en los feminismos y entre los propios hombres, pues muy minoritaria, pero no fue anecdótica, tuvo un impacto muy notable y a partir de ahí fuimos haciendo una reflexión sobre cómo podríamos incorporar hombres, qué políticas públicas tenían que ser dirigidas específicamente a hombres, cómo construir un movimiento de hombres por la igualdad. Y ahora hablaremos de eso quizás de una forma más pausada y en el diálogo, que me parece que es un formato más propicio para esto,
estamos en un punto, al menos lo estoy yo personalmente, de reflexión en el que ya no creo que sea el énfasis en qué hacemos los hombres por la igualdad, sino tanto y más qué tipo de feminismo hay que construir qué discurso feminista hay que dirigir a los hombres. Yo creo que se ha pasado el momento del debate identitario, donde el énfasis estaba en que si éramos hombres o mujeres, las personas que nos convocaba y nos planteaba el reto de los feminismos. Yo soy cisgénero y heterosexual, así que soy como el último a reclamar cualquier protagonismo dentro de ese debate tan interesante del sexo del sujeto del feminismo, pero creo que el debate ya no es quién es feminista, sino qué feminismo queremos. Y si queremos un feminismo con la capacidad de transformación que necesitamos para enfrentar los retos que en estos momentos estamos viviendo como especie y desde luego como humanidad, necesitamos un feminismo capaz de, apoyándose en la lucha contra la discriminación de las mujeres, convocar al resto de la sociedad a la transformación profunda que es necesaria, poniendo la vida en el centro, cuestionando los modelos patriarcales de poder, donde los hombres tenemos mucho que aportar, ya que hemos sido los grandes protagonistas de esos mecanismos de reproducción del sometimiento, y siendo capaces de generar esa revolución bella, buena y bondadosa, que nos permita trascender este momento crítico en el que el conjunto de la humanidad estamos y solo nos va a sacar una visión del feminismo tan potente como la que estamos viendo a uno y al otro lado del Atlántico y en el mundo en general. Y bueno, por terminar con una nota personal, yo ya soy mayorcete, estoy en la fase en el que las paternidades dejaron de preocuparme, ahora estoy preocupado en las abuelidades, y es un cambio. Veo a Beno, que hoy cumpleaños, al que quiero felicitar personalmente, a sentir, espero que estemos en el estatus de los abuelos por la igualdad, y decirle a todos estos muchachitos que es un cambio de estatus, que cuando lleguen a esta situación de la abuelidad sabrán lo que es realmente lo de la masculinidad, que uno aprende, que le sirve para bien poco ya, ¿no? Así que en esa situación estoy y encantado de compartir con vosotros el espacio. Mario, mil gracias. Me encanta el estatus de los abuelos por la igualdad. Muchísimas gracias. Dos realidades las que han planteado Lucho e Hilario, de dos latitudes pareciera distintas, pero atravesadas por la misma estructura cultural y de dominación y algunos pasos hacia la igualdad. Si estás de acuerdo, Benito, mi querido Beno de Keiser, hasta 10 minutos para escuchar tus primeros planteamientos sobre el tema, cuál ha sido la experiencia y los avances hacia la construcción de la igualdad. Bien, muchas gracias. Una disculpa por subirme un poquito tarde al tren, pero aquí estamos con mucho gusto. Como Hilario, yo empiezo un poco también por los principios. No los principios, porque voy saliendo de un taller de autobiografía narrativa donde he ido descubriendo mucho de mi prehistoria y muchos de los aprendizajes como hombre. Pero la primera noción que yo tuve de que teníamos y podíamos y era importante trabajar con hombres fue en el contexto de un taller llamado Mujeres y Salud, a donde llegamos 7 hombres. Y bueno, ¿y qué hacemos? El tema era Mujeres y Salud. Era un taller muy reflexivo en el contexto de una red nacional llamada PRODUCEP, que se dedicaba a la promoción de la salud. Un taller que tenía una guía siguiendo el curso de vida y los aprendizajes. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar con esa guía. Fuimos 7 hombres, donde fuimos recorriendo los aprendizajes, en este caso como hombres, en la infancia, el paso por la escuela, el tema de las amistades. Dicen las mujeres que hacíamos mucha bulla, que nos reíamos mucho, pero sí trabajamos a fondo. O sea, fue la primera vez que yo vi el poder trabajar
con otros hombres, algo que veíamos que lo estaban haciendo ya desde hace rato las mujeres. En esa época apenas aparecía, apenas emergía el movimiento, por lo menos visible, el movimiento mitopoético en Estados Unidos, que hablaba de la crisis de los hombres en los 40. No había mucha difusión de lo que estaban haciendo los compañeros en Canadá, en Inglaterra. Pero bueno, fue como un primer momento, así, bueno, esto sí nos hace, me hace y nos hace sentido a los hombres que estamos ahí. Fue un largo proceso de estar cercano y apoyando a las mujeres, sobre todo en el campo de las mujeres y la salud. Y en las comunidades nos decían las mujeres, ya entendimos, pero díganle a nuestros hombres. Y podemos estar hablando de alcoholismo, podemos estar hablando de violencia, podemos estar hablando de sexualidad, de la prohibición de que la mujer planificara, decidiera sobre su cuerpo en cuanto al número de hijos. Entonces había una presión también y la pregunta era, ¿y cuándo vamos a empezar a trabajar río arriba? Esa metáfora es importante, preventivamente con los hombres. Y aquí estamos, pues, muchísimos años después, en algo ya dialogando, si es que existe algo así como un movimiento de hombres. Yo he pasado por diferentes instancias. Actualmente trabajo en la Universidad Veracruzana, el Instituto de Salud Pública, pero participo también en el Centro de Estudios de Género de la propia universidad. Pero desde el lado civil he estado en una organización llamada Salud y Género, que junto con CORIAC fuimos las dos organizaciones que desde sociedad civil empezamos a trabajar esto. Y de pronto se hizo el puente con CORIAC y nos capacitaron en su metodología, hombres renunciando a su violencia. Y ya tenemos 18 años con un grupo aquí en la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, sobre el Golfo de México, trabajando con un grupo que ha mantenido el HRV, hombre renunciando a su violencia, pero que ha dado un salto cuántico, un deslizamiento, diría mi amigo psicoanalista, a HRV, es HR Vida, hombres responsabilizándose de su vida. Esto en el contacto con el Instituto WEM de Costa Rica, que nos mostró el camino de poder tener un contacto más cercano y más amplio con hombres, no solo trabajando el tema de la violencia, sino trabajando el malestar de los hombres, escuchando el malestar y trabajando a partir de ahí como una estrategia de hacernos responsables de nuestra vida, incluyendo las formas de violencia. Poco a poco se ha ido dando lo que actualmente es la red de masculinidades, la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad, pero fue en el 2008 que tuvimos una primera reunión en la que trabajamos con hombres, cuando se hizo la consulta latinoamericana para conformar precisamente Men Engage, y se hizo en México. Y ahí vimos que sí tenía sentido, que había hombres y mujeres interesados e interesadas en ir trabajando y desarrollando estrategias educativas, reflexivas, con campañas, ¿sí? Y ya en los últimos años va tomando sentido este asunto de cómo desde aquí alcanzar las políticas públicas. Esta red es mixta. Hemos trabajado sobre todo en lo que es paternidades, y de paternidades, y trabajando paternidades y cuidado y corresponsabilidad. El tema de la prevención de la violencia, no solo en el trabajo con agresores, sino ver de qué forma podemos ir otra vez río arriba, también con jóvenes y con niños. Hemos generado una agenda que se llama Suma por la Igualdad, que es una serie de propuestas, un muy buen diagnóstico apuntalado por la Universidad de Guadalajara, por GENDES y por Cómplices, para desde ahí plantear políticas públicas que en su base tengan el cambio cultural, y a partir del cambio cultural ir abordando 3 ejes que son fundamentales, que es la salud de los hombres, que impacta directa e indirectamente también la salud de las mujeres, el tema de la corresponsabilidad y las diferentes violencias hacia las mujeres centralmente, pero no solo hacia las mujeres, sino también entre hombres, que tienen un costo tremendo para nuestra sociedad. Y bueno, en los últimos 2-3 años ha ido concretándose este sueño de poder influir y dialogar con las políticas públicas y las instancias que tienen un megáfono más amplio que el que podemos tener como sociedad civil. Y fue justamente en la amenaza del COVID
fue justamente después de uno de los diálogos que impulsaste tú, José Alfredo, hacia unas cuantas semanas entrando en abril, que dijimos, no hay mensajes dirigidos hacia los hombres en esta contingencia y los teléfonos de emergencia están detectando un aumento de la violencia. Entonces, desde ahí lanzamos la campaña Hombres en Sana Convivencia, que tuvo resultados muy, muy interesantes. Actualmente creo que hay condiciones, justamente el COVID nos invadió, o la cuarentena, nos mandaron a la cuarentena justamente 2 semanas después del 8 y el 9 de marzo, que fueron muy potentes en México. Muy potente la voz de las mujeres, la protesta de las mujeres en las calles el 8, y más sonoro todavía el silencio de las mujeres el 9 de marzo. Generando, y eso lo hemos compartido con muchos compañeros de la Red Cómplices, pues por lo menos la duda, el desconcierto, el asombro, la curiosidad, el interés y la solidaridad, según se trate de cada quien, de hombres que empezaron a pedir más información, más formación. O sea, realmente sonó fuerte. Creo que estamos en una época en donde, decía una colega, Gabriela Rodríguez, posiblemente venga una segunda oleada de trabajo en masculinidades, pero ya no tanto en la investigación, o no solo en la investigación, sino que permita una incorporación más sólida a las políticas públicas de un trabajo en masculinidades desde una mirada de género. Eso es lo que podría compartir de José Alfredo. Muchas gracias, bueno, por este recorrido que vas planteando, además que te ha tocado ir impulsando y escribiendo desde hace algunas décadas en buena parte de la región latinoamericana. Yosetsu, si estás de acuerdo, hasta 10 minutos para empezar a hacer un planteamiento sobre la experiencia, los aportes en el trabajo con hombres caminando hacia la igualdad desde tu propio contexto. Estamos contigo, Yosetsu. Vale, muchas gracias. Y felicitarle a Beno por su día y que nos dedique este rato, ¿no? En un día tan especial. Bueno, mi aproximación al trabajo en masculinidades y en igualdad viene dado sobre todo por el contacto con el feminismo y con mujeres feministas con las que compartía espacios políticos y sociales de militancia, ¿no? Y yo creo que esa es una parte que algún grupo de hombres nos acerca a las reflexiones sobre el feminismo y sobre el papel de los hombres por la igualdad, algo que ha ido cambiando en los últimos 20, 30 años, ¿no? Esas reflexiones. Y también de alguna manera recogemos las experiencias que en el Estado español, ¿no? En Euskadi recogemos esas experiencias que señalaba antes Hilario, ¿no? De grupos de los 80, 90 que empezaron a funcionar, surgían, desaparecían, y experiencias más estables que llegaron a montar la primera experiencia de política pública, que fue la de Jerez, vinculada al foro, bueno, no, al grupo de los hombres que comentaba Hilario, José Ángel, otra gente, ¿no? Y es a partir de ahí, en el contacto con esas experiencias, cuando yo en el 2006 en Vitoria, que es la ciudad en la que vivo, en Euskadi, organizamos un grupo de hombres por la igualdad, con esos objetivos que habéis comentado, ¿no? Los primeros objetivos de asumir la responsabilidad como hombres, bueno, era un grupo de hombres cis, gays, bueno, en el trabajo dirigido a otros hombres para sumarnos a la igualdad, para hacer un cambio individual y colectivo y estructural que favoreciese una sociedad donde los derechos de las mujeres y todos los derechos, ¿no? Se viesen respetados, y para hacer muchas reflexiones, por un lado, sobre nuestras propias realidades individuales, pero también sobre las responsabilidades colectivas. Yo a partir de ahí me profesionalizo, que yo creo que es algo que ha pasado, ¿no?, en una parte del movimiento, de los grupos, y entro, la verdad, con mucha fortuna a trabajar en un proyecto del Instituto Vasco de la Mujer que pone en marcha con una apuesta política de generar políticas públicas dirigidas a los hombres, que se llama Gizonduz en euskera, y que tiene como objetivo animar e implementar las políticas públicas dirigidas a hombres, sumar hombres a la igualdad, aumentar la corresponsabilidad, luchar contra la violencia
y desde el 2008, 12 años ya, que estamos trabajando en la coordinación del programa, ¿no? Prácticamente durante todo este periodo, ¿no? El grupo de hombres, luego podemos comentar, yo creo que seguro que tenemos experiencias similares, tiene un recorrido de X años y aporta una experiencia, y a partir de ahí pues también se crean otros espacios más militantes, ¿no? Como puede ser la Red de Hombres por la Igualdad del Estado, en el que comparto con Hilario trabajos, intercambios y demás, y recientemente yo creo que de cara a impulsar políticas públicas dirigidas a hombres, Men Engage Iberia, que es algo incipiente en el que también compartimos espacios, y hay otras experiencias con más tiempo y más recorrido, como comentaba Lucho, pues de las que podemos aprender mucho, ¿no? Y el programa, fundamentalmente, que es lo que a mí me absorbe más tiempo y más esfuerzo, bueno, en todos estos años de experiencia, pues lo hemos ido adaptando un poco a las realidades con las que nos hemos encontrado. Algunas podemos intercambiar luego las experiencias y los aprendizajes. Nos han enseñado algunas cosas que es mejor no hacer, y algunas líneas de trabajo con ese objetivo de incorporar los hombres a la igualdad que podemos hacer, ¿no? En ese sentido, sobre todo, lo que nos dedicamos es a un componente muy importante formativo, ¿no? De sensibilización y de formación, cada vez más dirigidos a grupos de hombres que tienen capacidad multiplicadora o de influencia, o que sus trabajos, como pueda ser el ámbito de la educación, el ámbito de la gestión pública, cargos electos a nivel local, bueno, yo creo que nuestras experiencias seguramente serán similares. Y también con una idea de ir generando e implicando a los hombres en trabajos más concretos y a largo plazo, ¿no? Hay dos patas que tenemos ahí de trabajo dentro de lo formativo, en lo que además ahora hemos vuelto a lo presencial, ¿no? Que es complicado, ¿no? Nos hemos tenido que dar, nuestros cursos son casi todos presenciales, pero la pandemia COVID nos ha obligado a cambiar, como a todo el mundo, el paso, y sin embargo ahora estamos volviendo a recuperar esa parte presencial con mascarilla trabajosa y dificultad, porque, en fin, ¿no? Los grupos es muy difícil que sean muy participativos y son mucho más cansados, ¿no? Y hay que agradecer a la gente el esfuerzo que hace al acudir a ellos, ¿no? Y como os decía, yo creo que hay algunas líneas de trabajo, sobre todo con hombres que tienen esas responsabilidades políticas o responsabilidades en la educación, en la sanidad, con los que intentamos trabajar, y también trabajar con colectivos que hacen intervención con hombres, que yo creo que es uno de los retos que tenemos, ¿no? No hay muchos que trabajan, ONGs que trabajan con hombres en vulnerabilidad, porque muchas veces gran parte del trabajo que hacemos con los hombres es con un tipo de hombres, que es con el hombre medio aquí, con el hombre blanco, clase media, los que llegamos y demás. Hay un montón de hombres, una realidad, que están en otras situaciones económicas de vulnerabilidad que tenemos que abordar, y yo creo que es una asignatura más o menos pendiente. Bueno, intentar trabajar con esos colectivos, y una línea calcada de los antirrumores racistas, que es intentar generar hombres como agentes antisexistas, digamos, ¿no? Que asuman esa responsabilidad en sus ámbitos individuales y colectivos y en sus organizaciones, no solo en la vida personal, de parar, de, ¿no?, tener una actitud proactiva a favor del feminismo y a favor de la igualdad, ¿no? Digamos que todo este programa, además que se concretan algunas campañas que hemos dirigido, pues como decían, a las paternidades igualitarias, a otros modelos de masculinidad, a cuestionarnos los modelos de masculinidad y feminidad como cajas estancas, ¿no? En la COVID, por ejemplo, hemos hecho una campaña en la que pedíamos, digamos, animábamos y también responsabilizábamos a los hombres de hacer nuestra parte en una situación tan grave de cuidados, ¿no?, y de la crisis de cuidados que ha supuesto. Y en líneas generales, bueno, luego en el diálogo creo que podemos también, ¿no?, intercambiar algunos aprendizajes sobre qué es lo que nos ha funcionado mejor o nos funciona, también adecuándolo a nuestra realidad, ¿no?, de nuestra situación. Y yo creo que aquí hay un reconocimiento cada vez mayor y una necesidad cada vez mayor, yo creo, de impulsar políticas, impulsar acciones dirigidas a hombres. Ya no estamos como hace 20, cuando empezaron
los primeros, ¿no?, que tenían casi que justificar, ahora yo creo que cada vez está más clara y es fruto del trabajo de mucha gente, de muchos hombres y mujeres, la necesidad de trabajar con los hombres a favor de la igualdad, ¿no? Entonces yo creo que parto de ahí un poco y nuestro programa intenta ahondar esa línea de trabajo, ¿no? Y aparte de todo esto, yo creo que la crisis en la que estamos viviendo nos está poniendo muchos datos encima de la mesa que debemos de analizar porque no, más allá de la pandemia, como la estamos viviendo en los diferentes lugares, el recorrido y las consecuencias de la onda no se van a acabar en estas Navidades, ¿no?, sino que va a continuar. Y puede ser otro momento para cuestionarnos como la estructura social y los derechos de los que gozamos que no tienen las mujeres y los privilegios y ventajas que muchos hombres pues seguimos quizás detentando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa es la línea de trabajo ahora mismo de adecuación, lo que estamos haciendo a esta realidad que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, podemos seguir charlando con las otras experiencias. Muchísimas gracias, Yosetsu, Hilario, Lucho, Beno. Quisiera yo un poco empezar a profundizar en algunos planteamientos que ustedes han expuesto y pondría sobre la mesa para quien quiera empezar, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Es decir, ¿qué sí ha servido, pero también qué no ha servido en la construcción hacia la igualdad en el trabajo específico con hombres? ¿Quién quisiera tomarla, compañeros? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha servido? ¿Qué no nos ha servido en este trabajo hacia la igualdad? Ajá, Bueno, a Lucho. ver. No, dos ideas que me vienen con tu pregunta, probablemente desordenadas, pero en relación a dos cuestiones, dos aspectos de la experiencia, al menos que he tenido yo, que creo que no han servido. Y creo que están vinculados entre sí y que tiene que ver fundamentalmente con algo que yo suelo plantear, digamos, como una perspectiva autocentrada en el trabajo desde y con las masculinidades, ¿no? Autocentrada en términos identitarios y de algún modo dicotomizando, digamos, con una perspectiva más relacional, ¿no? Digo, ahí digo, esto después se despliega, si se quiere, como en diferentes dimensiones, ¿no? O en diferentes aristas que tienen que ver, por un lado, con las perspectivas teóricas, con perspectivas metodológicas, organizativas. Digo, podemos después ir desplegando cuáles son los efectos quizás de una u otra mirada, digo, esto que planteo como autocentrado relacional, pero en principio me parece que algo en lo que hemos perdido muchísimo tiempo, que creo que todavía no está saldado, tiene que ver con el debate de si los varones podemos ser reconocidos como feministas, ¿no? Lo cual no quiere decir si los varones podemos aportar algo al feminismo, o si los feminismos nos pueden aportar a los varones, sino en términos de reconocimiento identitario, ¿no? Si tenemos que dar efectivamente una disputa pública, política, para que se nos reconozca como sujeto feminista. Yo creo que aún, digamos, ascribiendo al feminismo, digamos, como movimiento político ideológico, se nos fue y se nos sigue yendo mucha nafta, digamos, mucho combustible, mucha energía en ese debate que después no tiene mucha productividad en los hechos, ¿no? Que fragmenta, que genera desconfianzas acerca de cuál es la intención que tenemos detrás de ese debate, que no nos acerca al movimiento feminista y tampoco nos acerca a los varones que están lejos del movimiento feminista, sino que es un debate mucho más concentrado y autocentrado en la imagen pública que queremos proyectar
y en lo que necesitamos de algún modo para sentirnos bien con nosotros mismos. Creo que se nos va eso, como mucha energía a veces dando la disputa por ese reconocimiento, digamos, sin que efectivamente tenga como mucho asidero en términos de las posibilidades de transformación social que nos permite. Y en ese mismo plano, creo que esta idea de la perspectiva más autocentrada hace que muchos de los cambios que estemos pensando sean en clave identitaria y no en clave de relaciones de poder, atravesadas por el género y la sexualidad, ¿no? Y yo creo que eso hace después a las metodologías de trabajo, que hace a los acercamientos o distancias, digamos, con otros actores que vienen en el marco de esta agenda de lucha, si solo trabajamos entre varones, entre qué varones trabajamos, qué articulaciones y qué esfuerzos, qué dedicaciones, qué inversión de tiempo, de formación, de trabajo, de activismo tenemos en articulación con los movimientos feministas y las disidencias sexuales y de género. Creo que de algún modo cuando el foco está puesto, digamos, en pensar la masculinidad desde la masculinidad y para la masculinidad, el feminismo, la igualdad o el antipatriarcado son de algún modo conceptos que adornan una perspectiva política que no deja de ser egocéntrica. Y que de algún modo lo que expresa, digamos, es una búsqueda de hacernos de las herramientas que los feminismos vienen produciendo para nuestro propio bienestar, pero no para la transformación social en un sentido más macro y relacional, digamos. Y puede estar bien, ¿no? Digo, puede estar bien en términos relativos, digo, puede que, digo, no sea, digamos, condenable o repudiable, digamos, que, digo, hombres o varones busquen herramientas para mejorar su bienestar. Digo, están en todo su derecho, pero me parece que llamarle a eso antipatriarcado, llamarle a eso feminismo, le queda como muy grande, justamente porque no está pensado en una clave relacional. Y me parece que es donde tenemos que poner más nuestras energías, digamos, más que en disputar credenciales, en transformar las relaciones. Y en eso en particular creo que nos falta un montón. Por eso mismo creo que Beno había dicho en su introducción, me parece que nos está quedando un poco grande la idea de movimiento, ¿no? Creo que todavía nos falta para hacer, digamos, un movimiento, más allá de que efectivamente es un proyecto, una agenda, digamos, que viene creciendo, que se viene multiplicando, y que además nos viene encontrando cada vez más articulados, y eso está muy bueno, pero me parece ahí que todavía tenemos bastante por hacer para que todas estas intenciones y estos trayectos se plasmen, digamos, en movimientos políticos con capacidad transformadora y de incidencia real en la cotidianeidad de los varones. Así que bueno, por ahí, digo, me parece que hay una perspectiva, digamos, por lo menos para trabajar. Muchas gracias, querido Lucho. Demasiado tiempo invertido, dices, perdido en el reconocimiento. No, pensarlo desde lo relacional se ha convertido en un lastre. Beno, levantaste la mano. ¿Cuál es tu lectura sobre esas lecciones aprendidas? Todo lo que plantea Lucho. Recuerdo el 8 y 9 de marzo. Yo ya llevo 32 años en Jalapa y la mayor parte de esos años he desfilado con las compañeras, sobre todo encabezadas por el colectivo feminista, que es uno de los colectivos más viejos en México. Y con los años me encuentro con que finalmente no soy bienvenido en la marcha. Es un lugar, y no como personas, sino que los hombres no somos bienvenidos, y creo que es en gran parte por el protagonismo que algunos tuvieron en esas marchas, donde se centraba de repente la atención de los medios a los pocos hombres que llegaban ahí. Llamarse feminista
en Canadá se llamaban profeministas. Finalmente el nombre creo que es secundario al contenido del trabajo que hagamos, y el trabajo pues tiene que ser obviamente relacional y hacia la igualdad. Creo que ese ha sido un aprendizaje de que este lugar que tenemos como hombres es un lugar no fijo, es un lugar móvil, es un proceso interno en conjunto con los compañeros y en un sentido más amplio que continuamente está encontrando distintas contradicciones. Ese es un elemento. Mi posición es que debemos desarrollar cada vez más un trabajo con esta perspectiva hacia la igualdad con hombres, en diálogo con el feminismo, aprendiendo el feminismo, pero también creando nuestras propias herramientas. Uno de los aprendizajes es que trabajar violencia es importantísimo, pero no basta. Los hombres que llegan al programa llegan con un desmadre, como decimos en México, en donde no solo están con el tema de la violencia, que puede ser frecuentemente es hacia la pareja, hacia los hijos, otros familiares, en el tránsito, en el ámbito del trabajo, y formas de violencia hacia uno mismo. Traen un relajo en cuanto a su salud, consumo de sustancias, consumo de pornografía, toda una confusión, toda una insatisfacción en el trabajo. O sea, realmente es toda una problemática que hay que escuchar en un sentido más amplio, y en la medida que lo escuchamos en un sentido más amplio podemos ir avanzando. No le he dado seguimiento, pero conocí hace unos 15 años a un australiano, Dale Hurst, que él decía, ¿y por qué es la mujer la que tiene que agarrar sus cosas personales, a sus hijos y los papeles básicos para salir huyendo a un refugio? En el caso de México es para estar en ese refugio con sus hijos durante 3 meses. ¿Y por qué no es el hombre, que es el que está totalmente fuera de sí, alcoholizado, en riesgo fatal, como se plantea en el programa Hombres Renunciando a su Violencia? ¿Por qué no es el hombre el que busca ese refugio? Y él tenía la visión de un centro donde el hombre, cuando está sintiéndose mal, busca ayuda. No le he dado seguimiento, pero me parece que es como una beta interesante a perseguir. Yo estoy convencido de que el trabajo con hombres desde esta mirada tiene que generar también beneficios para los hombres y simultáneamente a las mujeres y también a las siguientes generaciones. Creo que eso es importante. Entonces creo que son parte de los aprendizajes, y realmente estoy muy agradecido pues de todo lo que he ido aprendiendo de esta amplísima red que se ha ido generando tanto en México como a nivel internacional. Y qué bueno que tú estás tomando la iniciativa de vincularnos con los compañeros de España. Yo pude estar en Elche el año pasado y pude ser testigo de la camaradería en un sentido distinto, cariñoso, respetuoso, sin competir, que percibí entre los hombres que trabajan con hombres en España, que es algo que también hemos ido construyendo acá, como otra forma de relacionarnos también entre nosotros. Y en ese sentido, recalco lo que dice Lucho, el trabajo relacional, no solo pensando en mejorar la vida de las mujeres, sino también generar simultáneamente una mayor calidad de vida para los hombres. Más gracias, Beno. Levantaron la mano Hilario y luego Yosetsun. Quisiera empezar a plantearles también el tema de los desafíos, porque además de que son legítimas cada una de las demandas de los feminismos, dado que las estadísticas son insoslayables, por lo menos en Latinoamérica los índices de feminicidio son aterradores. ¿Cómo dialogar con los feminismos? ¿Cómo construir caminos hacia la igualdad frente a esta coyuntura? Hilario y luego Yosetsu, si pudieran irlo retomando, por favor. Está cerrado. Perdón, Eso. ahora. Que esto siempre, apagarse, encenderse. Sí, a ver, yo creo que el reto, cómo lo estamos planteando a través de Men Engage Iberia, por referirme a la organización en la que ahora quizá yo estoy más activo, es el planteamiento de que
para construir una agenda feminista para hombres, lo que tenemos que hacer es reunirnos con el movimiento feminista y preguntar qué tipo de agenda, qué tipo de cambios se está impulsando, y escuchar desde un planteamiento de responsabilidad, de accountability, que se dice en lenguaje más internacional, que empieza desde el propio diseño de los planteamientos. Esto no quiere decir que en el caso de los hombres que estamos allí, y ahora hablaré un poco de si eso se puede llamar un movimiento social o un movimiento de hombres por la igualdad, después de 30 años intentando construirlo. Eso no quiere decir que deleguemos la responsabilidad en las mujeres de que, además del cambio que las mujeres feministas tienen que hacer de la sociedad, cambiando a las mujeres, ahora también tengan que cambiar a los hombres, que es algo que las compañeras siempre han planteado dentro de un debate que, sinceramente, a mí me parece, como decía antes Lucho, un tanto estéril y que le echamos mucha energía al asunto. Pero más allá del debate de si hay movimiento de hombres por la igualdad y si eso es parte del feminismo o no, yo me siento incómodo con el calificativo de aliado. Me parece que en la construcción de una sociedad igualitaria nosotros estamos también en la posición en lo doméstico de que si ayudamos o nos responsabilizamos. La cuestión es de qué parte nos responsabilizamos nosotros de cambiar. Y aunque yo creo que desde cualquier posición y cada vez la identidad es algo mucho más fluido y tengo que decir que de las fraternidades masculinas que yo he aprendido más y de masculinidades y de fraternidades son las trans masculinas, son la de los hombres trans, que por lo menos a mí me dieron una vuelta a la visión de lo que significa ser hombre y me parece una aportación muy interesante a la reflexión sobre las masculinidades. Tenemos que plantear claramente que nuestra posición, como de cualquier persona dentro del feminismo, de los feminismos o de los cambios por una sociedad más igualitaria, tiene que ver con qué aportamos. Y en ese sentido, la dicotomía entre lo autocentrado y lo relacional que está planteando Lucho, me parece que es interesante y que debemos de intentar trascenderla, encontrar una fórmula en el que, saliéndonos del espacio donde hemos estado puestos hasta ahora, de trabajo exclusivo con hombres, aportemos nuestra experiencia de trabajo sobre masculinidades, que sinceramente creo que ya es una cosa que no solo aporta reflexión a los hombres, sino que conforme el sistema sexo-género se rompe más y cada cosa va por su parte, yo veo también nuevas masculinidades hegemónicas, por supuesto, entre muchos hombres que se dicen igualitarios, pero cada vez también más en formas de comportarse y de aceptar, planteadas bajo la igualdad que se ofertan a mujeres. Así que yo creo que ahí hay una necesidad de hacer una reflexión que trascienda esa dicotomía que se está haciendo en gran parte y que hará de un feminismo más integrado, más con dos ojos, más con capacidad de mirar más allá de lo binario, ¿no? Dicho eso, el tema del movimiento, de si hay movimiento de hombres por la igualdad, en España de cachondeo decimos que lo que había era un meneillo, más que un movimiento, porque cabíamos en un taxi hace poco, después casi llenábamos un autobús y en algún momento parecía que éramos más y tal, pero en cualquier caso somos muy pocos siempre. Es decir, la capacidad de transformación del supuesto movimiento de hombres por la igualdad, los números de hombres que han ido hacia el campo de la igualdad por los trabajos que los hombres que estábamos por la igualdad hemos conseguido, son muy minoritarias. No digo que anecdóticas, pero sí muy minoritarios. La mayoría de hombres que siguen sumándose a este cambio, se siguen sumando por el cambio que están produciéndose en el entorno de sus relaciones con mujeres. Y eso sigue siendo así y me parece a mí que la tercera fuente de esta cuestión, que tiene que ver con
la crisis personal que eso haya producido, sigue produciendo menos que las otras dos cuestiones, porque al final no es una cosa de cambio espontáneo en el que simplemente por ser nuevas las masculinidades son mejores que las antiguas, ¿no? Yo creo que hay que tener una capacidad de autocrítica y de crítica respecto a cómo se está dando los cambios, y hay mucho cambio que tiene que ver con un cambio a nivel discursivo, de adaptación a lo políticamente correcto y a lo que ahora se puede decir en los discursos públicos, pero que en los comportamientos personales, en las relaciones cotidianas, sigue habiendo mucho de lo que está en la base de la masculinidad hegemónica, que es la desigualdad y la voluntad de poder, la voluntad de dominación, y que eso está bastante intocado, incluso está actualizado en formas nuevas de ejercer el poder tradicional, la masculinidad tradicional. Y ahí me parece que tendríamos que hacer una reflexión seria desde nuestra propia experiencia, como gente que ha intentado producir ese movimiento que yo realmente niego. A mí me gustaría preguntar a los compañeros si en sus países realmente podemos hablar de un movimiento social con alguna significatividad. Sinceramente creo que en España lo podemos decir. En España y en castellano, por lo menos, tú metes Hombres por la Igualdad y salen un montón de entradas en los medios de comunicación. A cualquiera que se presente diciendo que es un hombre por la igualdad, ya se sabe que no es el sindicato de los hombres, que no son los hombres que reivindican sus derechos. Y a las compañeras feministas esto lo saben, y hay una polémica hasta codificar. Pero no es un movimiento autónomo, es un movimiento que está en la puerta del movimiento feminista, porque el movimiento feminista que se crea en España, al menos en los 70, el de la segunda ola, nos quería fuera en la puerta, literalmente. Y eso es lo que se ha hecho en estos momentos. Pero su evolución, en qué momento está, con qué relaciones tiene que ver con los movimientos del movimiento feminista. Cuando se volvió institucional, nos volvimos institucionales. Cuando estaban en un círculo de mujeres, teníamos grupos de hombres. Y ahora la sensación de que se está hablando a los hombres tiene que ver con la cuarta ola, que en las últimas manifestaciones del 25N y del 8 alrededor de todo el mundo está hablándole a los hombres, diciéndole: el violador eres tú. Ese mensaje que se dirige a los hombres es algo que hace que, en mi opinión, pruebe la madurez del movimiento feminista, que creo que está dejando de reflexionar y considerar, por decirlo en una de las claves de Beijing del 95, que la violencia de género es un fenómeno que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. No. La violencia de género es un fenómeno que ejercemos los hombres para sostener unos privilegios y una supremacía que se nos atribuye por el mero hecho de serlo. Hay una forma de ser mujer en la sociedad patriarcal que no requiere ser asesinada. Hay muy pocas formas de ser varón en la sociedad patriarcal, que no te obliga a ser competitivo, violento y dominante, y si no lo haces quedas en segundo lugar. El problema no son cómo son las mujeres, y esto apunta a lo que decía bien, ¿no? El problema es cómo somos los hombres y la masculinidad, y eso es lo que tiene que poner el foco. Yo creo que el feminismo por fin está centrando ahí su atención, por lo que tiene la potencia para hacerlo, y eso es lo que va a producir el cambio de los hombres. Gracias, Hilario. Mi querido Yosetsu, ¿cómo pasar de este meneillo, en Latinoamérica diríamos, de esta movida, a un verdadero movimiento masculinos? ¿Cuáles son estos desafíos frente a la coyuntura? Yo creo que se han tocado tantas cosas como para estar aquí bastante rato, ¿no? Y además con mucho interés, ¿no? Igual tiene que ver con el lenguaje también. No imagino los grupos, yo más que de movimiento hablo creo que aquí por lo menos de grupos de hombres por la igualdad. Yo creo que un movimiento social tiene unas características un poco distintas en cuanto a reivindicaciones, y nosotros esos intentos, como coincido con Hilario, se han quedado en una parte pero sin embargo, aunque analicemos eso ahora, yo no concibo este trabajo, sea institucional o sea militante, fuera de los feminismos. No, en cuanto a los feministas, son nuestra referencia
sabiendo los debates que hay, sabiendo que hay corrientes distintas, igual que las hay en los hombres que trabajamos masculinidades, igualdad, sobre temas pues, muy importantes, el sujeto es uno, ¿no? Pero yo creo que para mí el esfuerzo es construir un sujeto de transformación, no tanto un sujeto organizativo, que yo creo que a veces hay un debate sobre el movimiento feminista y el papel de los hombres en las marchas, en lo organizativo, que, bueno, que por cierto los tenemos unos cuantos, ¿eh? A nivel social este debate tiene poco alcance, yo creo, ¿eh? Pero creo que ese es uno, y para mí el debate interesante y la reivindicación, o lo que creo que debemos hacerlo, es reivindicar los feminismos como el marco teórico, el gran marco teórico de transformación, en el que la transformación de los hombres y de la posición de los hombres individual y colectiva está dentro de esos análisis, ¿no? Entiendo que muchas veces el diálogo es entre organizaciones, ¿no? Para ver cómo articulamos pues ese trabajo, ¿no? Pero mi idea yo creo que es crear ese gran sujeto transformador, porque si no, pues ya para eso igual no hacemos nada, porque yo creo que por eso tiene que ser mestizo, tiene que tener espacios distintos, no significa ir en contra de los espacios de mujeres, ni cuestionarlos, ni el liderazgo, ni para mí no va por ahí, ¿no? Sino, para mí el reto es que chavales de varones que hoy ven las manifestaciones del 8 de marzo, del 25, que tienen inquietud, que no son los mismos que éramos nosotros de hace tiempo, tengan un espacio donde digan, yo quiero transformar, quiero cambiar la sociedad, quiero tener una sociedad más justa. Yo me considero feminista, yo no le voy a discutir a nadie cómo se identifica, ¿no? Otros se identifican de otra manera. Creemos un espacio para eso y creemos, si hace falta, un espacio solo de hombres y creemos espacios mestizos que no tengan que ver con la identidad. Y eso para mí no supone poner en cuestión el movimiento feminista en su conjunto, ni sus liderazgos, insisto, ni su organización, ni que tenga que haber espacios donde nosotros vayamos detrás, ni que tenga que haber espacios donde no estemos, ¿eh? Para mí es algo complementario y es ir avanzando. Yo creo que Hilario le entiendo yo también por esa parte, ir avanzando y adecuándonos al momento en el que estamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que no somos un movimiento y en parte es algo que yo creo que hemos aprendido, que deberíamos, o por lo menos en mi experiencia, no lo sé en otros, es que los grupos de hombres hemos mantenido un equilibrio complicado entre el trabajo individual y el trabajo de cambio social, del poder, ¿no? Lo que plantea Lucho, de salir a la calle. En parte también porque ha tenido conflictos con el feminismo en nuestras apariciones públicas, pero yo creo que en parte, en mi experiencia al menos, y lo que puedo conocer más, digamos que ha cogido más peso el cambio individual, el cambio personal, el cambio, y eso me parece muy interesante para mí a nivel individual, pero tiene una traslación política y estructural pequeña desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, para mí eso ha sido, no le llamaría un error, pero de lo que tenemos que aprender, ¿no? Yo creo que los grupos de hombres tienen que tener en su agenda la intervención social, sobre todo dirigiéndose a otros hombres, pero también pública, ¿no? Y de poner en cuestión la estructura social en cuanto a la igualdad, ¿no? Entonces, para mí esos desafíos van por ahí, ¿no? Por eso yo creo que la agenda de los hombres en el feminismo es algo que tenemos que hacer, sea pública, institucional o sea militante, ¿no? Y tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Hay debates en los que nos perdemos, yo estoy de acuerdo que nos perdemos unos pocos y yo creo que a veces nos despistamos de mirar al resto de la sociedad y decir, hay chavales, hay hombres con los que hablas y haces un pequeño curso que si tuviesen quizás otros espacios podrían seguir trabajando, ¿no? Ese tipo de cuestiones. A mí me preocupa mucho, me ha preocupado el equilibrio entre lo individual y la transformación social y lo colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los aprendizajes, ¿no? Y yo creo que otro es las líneas de cuando es otro debate o otro difícil equilibrio entre metodológico, ¿no? Entre algo que ya se ha comentado, yo cuando creo que tenemos que trabajar sobre los hombres, sobre su responsabilidad, nuestra responsabilidad, en mantener ventajas, en mantener que las mujeres tengan menos derechos, en mantener que otros colectivos, identidad trans, género, en fin, gentes que no se identifican, tienen
que menos derechos, ¿no? Yo creo que esa es. Y responsabilizar y llamar a la responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo individualmente, perdón, pero también colectivamente? Y yo creo que a veces vamos con un mensaje de la culpa, de sentirnos culpables. En parte eso ha hecho retroceder públicamente, yo creo que a los grupos de hombres, por esa sensación de culpa primigenia que no se sabe muy bien, y yo creo que es mucho más útil un mensaje sobre la responsabilidad que sobre la culpa de las ventajas que tenemos, que creo que moviliza poco. Y yo creo que para mí, eso, por lo menos en mi trabajo, es algo de los aprendizajes esas dos cosas que me han sido útiles, ¿no? Para cambiar esos ejes, ¿no? El cambio estructural, el cambio personal, sí, pero con proyección. Y yo creo que sobre la responsabilidad y sobre, por último, ya me callo, sobre no vender nuevos modelos estupendos de masculinidad. Esto no es un asunto de buenos y malos, todos somos muchas cosas y nos metemos ahí en unas categorizaciones morales muy complejas, ¿no? Entonces, hablemos de derechos y hablemos de privilegios y hablemos de una organización equitativa a nivel social y que responda a nuestra realidad, ¿no? Múltiple. Y yo insisto en que no nos tenemos que olvidar que nuestra realidad en las masculinidades es muy compleja y hay colectivos muy vulnerables, hoy mucho más que antes. Y entonces eso, en fin, tiene que tener un peso en nuestros análisis, ¿no? Muchísimas gracias, Josep. Yo quisiera plantearles un último abordaje antes de hacer una ronda para los planteamientos finales. En esta línea que plantea Josep, es decir, cómo pasar del cambio personal a la transformación social y además a la movilización política, es decir, de qué manera traducir estas iniciativas con hombres en verdaderas y responsables políticas públicas en cuanto a la incidencia y su implementación. ¿Quién la quiere tomar, compañeros? ¿Cómo traducir estas iniciativas en políticas públicas responsables? Ajá, Lucho. Bueno, me parece que por orden nomás me tocaba. Claramente hay compañeros con más experiencia que yo en la sala para hablar de políticas públicas, digamos, en términos de este trabajo en particular, ¿no? Yo sí creo que hay que poder pensarlo. Todo esto que venimos de algún modo discutiendo, lo relacional y lo autocentrado, lo personal e íntimo y lo público y colectivo, y también podríamos agregar la construcción más en términos de base, en términos de sociedad civil, de ciudadanía, de organización popular, como querramos llamarlo, y el plano de la política pública estatal, siempre en términos dialécticos, ¿no? No creo que en ningún caso sea primero esto y después lo otro, como etapa o como secuencia lineal, sino que siempre es un ida y vuelta, con un alto grado de complejidad, que creo que si algo es como base o piso, digamos, de hacernos eco de la reflexividad feminista, justamente esa complejidad, ¿no? Digo, no pensarlo en términos dicotómicos. Y esto también porque, bueno, al menos en mi experiencia, y calculo que mucho más en la experiencia de los compañeros que vienen trabajando en incidencia en políticas públicas durante mucho más tiempo, no podemos descansar ni depender solo en el rol del Estado, digamos, en la transformación de estas relaciones sociales. Entre otras cosas porque el Estado es patriarcal, ¿no? Puede cambiar su forma de gobierno, puede cambiar su agenda política, puede cambiar su impronta ideológica, pero la raíz del Estado es patriarcal. Patriarcal, capitalista, moderna, colonial, racista y etcétera. Digo, entonces, creo que como movimiento tenemos que poder incidir en la configuración de políticas públicas que de algún modo empujen a
a una transformación más masiva, digamos, con mayor capacidad de incidencia, de recursos, de alcances territoriales, de diálogos con diversidad de sujetos, que al menos en la escala, digamos, en la que venimos trabajando como organizaciones de varones, nos falta muchísimo llegar, y que claramente el poder hacerlo con mediaciones políticas estatales permite, digamos, dar algunos saltos en ese sentido. Pero creo que sería muy problemático, y ha sido de algún modo demostrado en las mismas historias de los feminismos. Quizás a veces lo que nos pasa como movimientos o como activistas en el campo de las masculinidades es que aun cuando reivindicamos la perspectiva político-ideológica de los feminismos, no los hemos leído o estudiado lo suficiente. Entonces digo, si estudiamos esa historia, si nos anclamos en esa historia, también vemos, digamos, que así como la institucionalización de los activismos feministas en el campo de las políticas públicas estatales tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Sobre todo cuando hay cambios drásticos en las improntas político-ideológicas de los gobiernos y te quedaste ahí como afuera de la oficina y sin el pie donde realmente podías hacer la transformación, que era en el plano del movimiento social y político, digamos. Entonces yo creo que sí, hay que tener como mucho cuidado en ese sentido de seguir trabajando, digamos, en la agenda, digamos, de incidencia en las políticas públicas, así como en la agenda de la cooperación internacional, sin diluirse en ninguna de esas dos agendas. Y al menos desde mi perspectiva, la agenda propia es la del movimiento social y político. Sea que llamemos a lo que venimos haciendo con varones un movimiento social y político, o sea como parte de un movimiento social y político más amplio, desde una perspectiva transformadora, emancipatoria. Creo que ahí hay que tener como esa cuestión como ahí como alerta. A mí por lo menos me viene preocupando un poco eso, porque estamos en un momento, también digo, mi experiencia personal como activista, como militante, en un momento, digamos, donde se abren un montón de ventanas de oportunidad para la incidencia en las políticas públicas e incluso para la articulación con el campo de la cooperación internacional, que hay que saber capitalizar, que hay que saber aprovechar para dar saltos en términos de incidencia política, pero que no hay que perder la brújula de dónde está, digamos, la capacidad de transformación. Y yo no creo que esté ni en la cooperación internacional, ni en el Estado, sino en la construcción de base y de poder popular en un sentido emancipatorio, digamos. Y las agencias de la cooperación internacional hoy priorizan un país y mañana priorizan otro, y se fueron. Y las improntas de las políticas públicas estatales también, digamos, priorizan esta agenda, de repente dejan de priorizarla, o cambia el signo político del gobierno. Y cuando solo pusiste tus fichas en esos dos espacios y descuidaste la construcción más propia, probablemente cuando eso suceda te sientas absolutamente paralizado, imposibilitado de seguir construyendo. Yo creo que en algunos casos, digamos, estamos pudiendo capitalizar esas oportunidades porque hemos aprendido a militar sin recursos, sin apoyo político estatal y sin apoyo de la cooperación, y cuando recibimos ese apoyo lo sabemos capitalizar, pero porque antes militábamos con un papel afiche y un fibrón, digamos, no con mucho más. Y creo que eso es un aprendizaje que nos potencia, digamos, y que de algún modo también nos brinda cierta autonomía, que creo que es estratégica en cualquier movimiento político. Ahora, en el campo de lo que las políticas públicas hoy nos permiten, teniendo en cuenta todo esto que acabo de decir, yo creo que tenemos que poder potenciar el movimiento social y político desde las políticas públicas, que eso tiene que ser parte de nuestra agenda de políticas públicas. Que no todo lo que se haga dependa, digamos, del Estado, sino que el Estado también apoye el crecimiento, digamos, del movimiento social y político para que cuando este gobierno ya no esté, la lucha siga y se haya fortalecido y no se haya generado dependencia
de las agencias estatales. Me parece que eso es fundamental y que es parte del aprendizaje político, digamos, que los feminismos y el proceso de institucionalización y de ONGización durante los 80s y los 90s, fundamentalmente en América Latina, nos tiene que dejar como aprendizaje. La cuarta ola no es un consorcio de ONGs, la cuarta ola es un movimiento social y político súper pujante que trasciende, digamos, a todas estas organizaciones, y creo que de algún modo también tenemos que poder aprender de ese proceso para no perder autonomía y para no perder capacidad de construcción política, sabiendo aprovechar todas estas otras oportunidades que se nos abren, pero no dependiendo de ellas, porque esa ventana, como se abre, otro día se cierra y quedamos ahí como esperando el financiamiento para poder militar. Me parece que la militancia es con convicción y con compromiso y no con recursos solamente, o no son esos los recursos, y que es importante, digamos, que podamos tener eso presente, digamos. No sé si contesté la pregunta, pero me resonó por ese lado, perdón. La contestaste y además de manera muy contundente, mi querido Lucho. La cuarta ola no será un consorcio de ONGs, es a través de las convicciones y la movilización de base. En ese orden, ¿cuáles son las claves, Beno y luego Yosetsu, que levantaron la mano, por favor? No, ya me están pidiendo mucho las claves. Estamos buscándolas. Creo que este diálogo, esta dialéctica que hay entre movimiento, pensándolo en distintos niveles, y la incidencia, es como el reto, el desafío, que me parece fascinante. El día de hoy lo tenemos como cómplices por la igualdad. Por un lado, creo que es cada vez más clara la necesidad, hay un diagnóstico cada vez más claro de que la masculinidad está en crisis. Yo el primer libro que compré, llamado así, La masculinidad en crisis, fue a finales de los años 80 que se escribió, el libro norteamericano. Pero ya hay demostraciones, eso es parte de la tarea, demostrar el costo que está teniendo para nuestra sociedad en el ámbito de la salud, en el ámbito de la violencia, en la falta de corresponsabilidad, en el cuidado doméstico y la crianza. Creo que eso es parte, digamos, de lo que hay que hacer, ver cada vez más a los hombres y cómo esto genera toda una serie de situaciones de malestar. Otro elemento es lo interseccional. Yo veo en los eventos demasiados pares, hombres, digamos, de mestizo hacia blanco, clase medieros, inmensa mayoría heterosexuales, pero la interseccionalidad, cómo alcanzar a otras poblaciones que están metidas en esta masculinidad hegemónica, con las ideas de la masculinidad hegemónica, pero en una posición subalterna. Creo que es importante ir posicionando que la igualdad de género es un valor también para los hombres, tratando de detectar y vencer las nuevas formas de machismo. Aquí hablan del machismo light o del neomachismo. Hay evidentemente una polarización cada vez más fuerte con un amplio movimiento de mujeres. Cada vez está surgiendo más claramente el enojo. En México realmente es tremendo, en las universidades está estallando y estamos cerca a la posibilidad de quizá ya ni siquiera tener en lo inmediato un posible diálogo. Entonces nos hemos tardado mucho como gremio, los hombres. Y ahí voy al tema del movimiento. Los hombres históricamente hemos estado muy presentes en los movimientos revolucionarios, el movimiento campesino, el movimiento obrero. Ya han desaparecido, no han sido tan visibles las mujeres que han participado en los movimientos. Otros están en los movimientos en la bolsa, otros sigan a las barras bravas, pero en la igualdad de género, pues realmente a lo que más llegamos es a hombres en red, hombres en movimiento, pero en pequeños grupos, y cómo ir avanzando. Hace poquito en este diálogo se planteaba cómo lograr el equilibrio entre el trabajo individual, que considero que es muy importante, y la incidencia en políticas públicas desde la calle. Creo que hay toda una serie de situaciones intermedias que hay que atender también. Los hombres funcionando en sus redes sociales presenciales, en el ámbito de trabajo, en su red familiar, empezando a cuestionar ese chiste
sexista, a ese hermano que no deja que su hija estudie medicina y le dice que mejor estudie enfermería, o que no quiere que su hijo estudie teatro o alguna otra carrera vista como femenina, a nivel de nuestras comunidades, en las redes virtuales, en Facebook, poco a poco ir enfrentando también toda una serie de contenidos terribles que andan circulando. Estos eventos modestos que deben ir creciendo. Me pareció muy simpático escuchar cómo ustedes en España empezaron con el listón blanco sin saber el origen canadiense, el listón blanco. Aquí no tomamos el listón blanco. De ustedes tomamos los círculos de hombres, sí sabiendo el origen, no me acuerdo de la ciudad. Y sí, son muchos los convocados, muy pocos los que llegan ese 6 de diciembre o 7 de diciembre a una plaza pública a decir, aquí estoy en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces hay que ir encontrando esos caminos intermedios, quizá no esperando que el hombre esté necesariamente en la calle, pero que sí empiece a desarrollar cambios en la práctica, como parte de una conciencia práctica. Y lo asemejo un poquito con, digamos, la proporción de personas que sigan a Greta, por ejemplo, en torno a todo lo que el capitalismo está calentando y destruyendo en la Tierra, pero hay muchísimas otras personas que en el ámbito de la relación con la Tierra, de la Tierra como planeta, pero la Tierra también como un lugar de cultivo, los mercados ecológicos, que no necesariamente están en la calle, pero que en la práctica están desarrollando toda una serie de acciones que apuntan, en este caso, a la conservación del planeta. Entonces, considero que hay cada vez más hombres que más en lo cotidiano están dando este paso, quizá con menos discurso que nosotros, pero que están pasando a la práctica, y esas historias también es importante irlas detectando, irlas publicando como caminos para seguir entre lo estrictamente individual y la gran política pública. Es lo que podría apuntalar. No te resistías a llamarle claves, pero diste muchas claves en la construcción hacia la igualdad. Y Yosetsu e Hilario, que levantaron la mano, quisiera invitarles a encaminarnos un poquito hacia las proyecciones también, qué es lo que sigue en este trabajo con masculinos y en estos pasos hacia la igualdad, antes de una rondita de conclusiones. Yosetsu, y luego cerramos con Hilario, por favor. Sí, yo brevemente, porque bueno, coincido, ¿no?, en lo que plantea Lucho Beno de la transformación, del GSEP, de la institucionalización, las políticas públicas son una herramienta, pero pueden ser paralizantes también para gente que quiere transformar, ¿no?, o que queremos transformar, o que queremos organizar sujetos transformadores, ¿no? En todo caso, yo creo que hoy sí que esa necesidad, yo la percibo más, ¿no?, en que necesidad incluso dentro del feminismo institucional y dentro de los feminismos, de que dentro de las políticas públicas, de esa exigencia a lo público para que ponga en marcha políticas que favorezcan la igualdad, que hagan desaparecer las violencias machistas, el trabajo con hombres tenga una parte, pero tiene que ser una parte. O sea, tiene que estar integrada en una visión. Para mí no puede ser un camino paralelo, ¿no? Puedes hacer un programa paralelo, puedes hacer un programa específico, pero debe estar imbricado en las cosas que ya se hacen sobre igualdad, lo que ya se está trabajando, y hay muchas cosas, ¿no? Y entonces, es que hace poco hemos tenido este debate en un programa, ¿no?, a la hora de plantear objetivos, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo ya? Y entonces, en lo que se está haciendo ya, ¿qué podemos aportar? ¿Qué mirada hacia los hombres si no se da? Lo que plantea Beno, ¿qué mirada de beneficios del cambio de la renuncia a las ventajas nos da en las mejoras en la vida de algunos hombres, ¿no? El cuidado, bueno, todo este tipo de cosas que ya se han dicho. Entonces yo creo que esa parte es importante, ¿no?, que esté integrada ya en esos programas, ¿no? Y yo luego creo que tenemos algunos peligros que en el Estado español creo que además se han concretado en una expresión política que de ultraderecha que ha recogido gran parte del descontento de los hombres, aquello que Kimmel planteaba de los hombres no cabreados, blancos, aquí lo ha capitalizado un partido de ultraderecha, que es también cierta mirada autocrítica a qué mensajes lanzamos, ¿no? Yo hablando de la culpabilidad, decir, bueno, vamos a ver, ¿no?, qué les estamos diciendo
nosotros que trabajamos con los hombres a los hombres, ¿no? Tengamos en cuenta que su posición defensiva es muy automática, pues nos puede parecer mal, nos puede parecer fácil, pero tengámosla en cuenta, porque bueno, no siempre acertamos con nuestros mensajes, en fin, una cosa es el activismo político de ruptura, ya nos parece más rupturista tener un gran mensaje muy duro y sin embargo igual es más fácil trabajar en otro sentido, ¿no? Y consigues otras cosas, una mezcla. Entonces yo creo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que intentar no desactivar algunas alarmas, no hablo de los hombres ahora, ¿no? A mí hay dos cosas que me preocupan, pero sería peor para otra cosa, bueno, a mí, porque aprendo de las que les preocupan y las leo, entonces, ¿no? Que es el alarmismo en torno a la violencia machista. O sea, el alarmismo, no que se denuncie su impacto y su volumen, sino que genere miedo y no genere libertad en las mujeres, en quien sufre la violencia, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Y no generar espacios que les puedan servir a los hombres en su realidad, ¿no? O sea, yo voy a un taller, por poner un ejemplo, ¿no? De jefes de obra y me pongo a hablar de las masculinidades hegemónicas y su transformación del cis-heteropatriarcado, en fin, no sé, en su realidad, eso queda muy lejos. A veces vamos con unos discursos que son como para nosotros, ¿no? Muy poco aplicables, ¿no? Igual de lo que tengo que hablar es de qué permisos de paternidad pueden ejercer, de qué conversaciones se den cuenta de cuándo se ejerce violencia o se trata mal, o bueno, ese tipo, ya lo sabemos todos más o menos, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación es importante, como señalaba antes, ¿no? Es decir, el equilibrio entre una exigencia en las políticas públicas donde la masculinidad, el trabajo en masculinidades esté dentro de las políticas de igualdad, e intentar fortalecer un movimiento transformador lo más amplio posible donde los hombres sumemos trabajo, no demos trabajo, sumemos trabajo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Dentro de esa diversidad en la que nos encontramos también. Y además yo también creo que, y me cae ya, otro peligro es que muchas veces en los programas de masculinidades a veces sin darnos cuenta seguimos manteniendo ese binarismo, ¿no? Los hombres, la masculinidad, los hombres, la masculinidad. Yo creo que eso también tiene que ser una especie de bombillita que tengamos ahí encendida, ¿no? Para decir, nuestro proyecto transformador debe ser uno donde el género sea más diverso que este binomio en el que nos movemos y que organiza la sociedad en gran medida, ¿no? Creo yo. No sé. Por ahí yo creo que pueden ir algunas cosas. Gran desafío de sumar y no dar trabajo como masculinos. Gracias, Yosetsu. Cerramos contigo, Hilario. Bueno, ya a esta altura del diálogo, que tenemos tantas intervenciones y comentarios, además todas tan interesantes, detrás de cada cual que yo me iría apuntando y sumando algo, me cuesta como no irme a lo concreto. Y lo concreto un poco en este caso es respecto al tema de políticas públicas que estamos planteando, reconociendo el reto o sea, la dificultad que supone una institucionalización de cualquier iniciativa que viene de los movimientos sociales, como el que apuntaba Lucho, y la necesidad de que esas políticas específicamente dirigidas a hombres estén dentro de las políticas de igualdad y no se conviertan como un camino paralelo que tienta a algunos sectores ideológicos utilizar para rebajar el carácter feminista de las políticas de igualdad. Os pongo el ejemplo concreto de lo que ha pasado en los últimos 2 años en Andalucía. Conseguimos que uno de los partidos políticos, Podemos, incluyera dentro de la reforma de la ley de violencia de género la llamada a un capítulo de trabajo específico con hombres para plantear la prevención. Sorprendentemente, logramos que todo el Parlamento apoyara la reforma transformándola. Las transformaciones fueron muy significativas, sin embargo, porque se levantaron dos cuestiones que para nosotros eran muy importantes. Una es precisamente que esté dentro del marco de las instituciones de igualdad y la segunda, fundamental, que no suponga un detraimiento de los recursos que ya se destinan a la igualdad dirigidos a mujeres. Esos dos frenos, esas dos cuestiones que fueron las que fueron modificadas para lograr un consenso con los partidos
de derecha o de extrema derecha, son ahora los que pueden estar emergiendo cuando se pongan en marcha los programas que se van a poner en Andalucía con el gobierno de derechas. Es decir, que hay que tener cuidado, efectivamente, cómo se institucionalizan las reivindicaciones, porque en el terreno de las políticas de igualdad ya hay más estrategias que las que tradicionalmente venían solo de la izquierda. De hecho, se está intentando, a través del discurso neomachista, acceder a unas clases populares a las cuales los discursos neoliberales no les llega en el formato de emprendimiento y en el formato neoliberal, sino que es el neomachismo lo que realmente llega. Y esto me hace pensar en algo que ha dicho varias veces José Chu, con quien de esto hablamos, y es la necesidad, y también Breno, de la interseccionalidad, la necesidad de tener un discurso que dirijamos a las clases populares cuyos hombres están sufriendo más los cambios que se están produciendo por la globalización y que además están sirviendo para lo que Kimmel planteaba con el tema de los hombres cabreados. Realmente ahí lo que tenemos en España, y yo me he ido a buscar, es educación popular. Es afortunadamente el acervo de trabajo en educación popular que viene de Latinoamérica y de la que aprendemos mucho, porque acá nos quedamos sin herramientas para dirigirnos, por ejemplo, a los hombres sin techo. Yo ahora mismo estoy trabajando con una entidad que se dedica a trabajo con hombres sin techo para trabajar violencia y no encontramos referentes ni mecanismos de intervención, porque no hay. Podemos hablar de paternidades, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de participación política, de lo que quieras, pero de trabajar con ese sector no lo estamos haciendo, cuando realmente tendríamos que ser capaces de mandar un discurso igualitario para la gente que sufre tanto la desigualdad. Y lo último que quería decir, al hilo de lo que dijo Lucho sobre aprender efectivamente del movimiento feminista, ¿no? En su capacidad de no simplificar y tener estrategias que, más que circulares, yo las veo en espiral, ¿no? La capacidad un poco de ir creciendo, pasando muchas veces por los mismos sitios que estamos, sin simplificar en que la cosa es política, es social o es personal. Y lo quería hacer con un koan que nos estamos planteando en el diseño de un itinerario de despatriarcalización masculina y empoderamiento feminista para chicos y chicas, ahora presentando. Y la pregunta es, ¿hay una forma de empoderar feminista? ¿Se puede empoderar de forma feminista a los hombres? Y la respuesta es que solo cambiando la idea del poder se puede conseguir un empoderamiento feminista de los hombres, porque si lo que vamos a conseguir es más poder de cualquier tipo para los hombres del que ya tenemos, esto está claro que no va a ser transformador. Lo que tenemos que conseguir es esa transformación del poder, en que creemos que los hombres hemos sido maestros, ejercemos, y del que tenemos tanto aprendizaje que compartir en la forma de construirlo. Y yo creo que por ahí hay una necesidad de tener claro que el proceso, en cualquier caso, es político, social y personal. El cambio en los hombres no se está produciendo desde lo personal a lo social y a lo político. Pero no es la política que hablamos de que se ejerce en la política pública, sino la transformación del sentido común, de los marcos narrativos, de la idea de cómo está organizada la sociedad, que se hace a través de la sociedad, de los movimientos de base, y en ese sentido, efectivamente, no podemos sacrificar la autonomía y la autogestión al apoyo de políticas públicas que se van, como se dirán, los apoyos que se demos en cooperación internacional. El gran riesgo de institucionalizar la igualdad o los esfuerzos hacia la igualdad. Muchísimas gracias, Hilario. Quiero agradecer también a la gente que ha seguido la transmisión en Facebook. Miguel Lázaro dice, muy interesante eso que ha dicho Hilario. ¿Qué discurso feminista hay que dirigir entonces a los hombres? Luis Álvaro Calderón, buenos días, encantado de escucharles desde Costa Rica, querido Luis Álvaro, abrazos. Miguel Lázaro, Lucho ha sacado uno de los temazos. ¿Es el feminismo una identidad?
Quizá el problema esté ahí, es un posicionamiento personal y político, pero plantearlo como cuestión identitaria es mucho más problemático. Agustín Pérez, buen viernes, saludos desde Salta, Argentina. Agustín del colectivo Varones Beta. Nancy Molina, escuchando desde Colima, México. En fin, muchos saludos, muchos cariños. Querida Marcela Gándara, desde Prácticas de Crianza, enumera por ahí una de las claves. Estrella Núñez, no existe un feminismo, existen diversos feminismos, radical, interseccional, liberal, abolicionista, etcétera. No son corrientes, están basados en preceptos distintos. Muchas gracias, muchas felicidades, Vean y José Alfredo, todos. Hacen falta muchos hombres que se cuestionen y que se incomoden de sus privilegios, que se visibilicen desde sus vulnerabilidades en la estructura patriarcal. Mi querida Marcelita Gándara, muchísimas gracias a los cuatro por sumarse a este análisis. Quisiera hacer una rondita para sus notas finales, para despedirnos. Empezamos contigo, querido Lucho. Bueno, como no. A ver, después de escuchar las últimas intervenciones de los compañeros, me parece que hay un desafío, digamos, que se nos presenta cada vez con más claridad y diría hasta con urgencia, que tiene que ver, digamos, con la construcción de discursos y de herramientas políticas con un horizonte de masividad, de contundencia, de sensibilidad y de eficacia para contrarrestar una de las mayores amenazas que estamos viviendo, digamos, a nivel global y que tiene que ver con cómo la reacción conservadora de estas nuevas derechas, que ya cada vez se presentan más claramente como no neoliberales, sino como formas actualizadas del fascismo, ¿no? Y que ubican en los feminismos uno de sus enemigos más claros, y en función de eso también en el antifeminismo una de sus estrategias de acumulación más eficaces, sobre todo hablándole a esos varones a los que nosotros no llegamos, porque también les hablan en función de las frustraciones e impotencias que esos varones viven por no poder cumplir con los mandatos de masculinidad en este contexto, y que creo que en ese sentido están siendo muchos más hábiles que nosotros, ¿no? Y creo que ahí, digamos, podemos aprender muchas cosas de los feminismos populares, pero no podemos pretender que sean los feminismos populares los que le hablen a esos varones. Hoy tienen otras prioridades, claramente. Tenemos que ser, en todo caso, los activismos que venimos trabajando en la agenda de varones y masculinidades, lo que aprendamos a dialogar con esa perspectiva más masiva, más interseccional, más popular y también más incómoda, ¿no? Porque si hablamos justamente de que no sea una perspectiva autocentrada, también tenemos que descentrarnos de la endogamia, digamos, que muchas veces caracteriza el diálogo entre varones feministas, profeministas, aliados, o como nos adjetivemos, pero de algún modo entre un nosotros más confortable. Me parece que es necesario romper esas fronteras para estar a la altura del desafío histórico que tenemos, que es, digamos, justamente poder romper con la estrategia, digamos, que estos conservadurismos, digamos, del siglo XXI están teniendo. Y ese es un gran aporte que podemos hacer a los feminismos desde una agenda de los varones y las masculinidades, ¿no? Porque esa reacción conservadora es una reacción patriarcal que viene, digamos, entre otras cosas, a redomesticar y a disciplinar, digamos, a las feminidades y a las diversidades sexuales y de género, y que nuestra forma quizás de ser más y mejores feministas en este momento es hablando con esos varones a donde el feminismo no llega más que como una amenaza. Así que creo que esa es una de las cosas que tenemos que poder trabajar más coordinadamente
entre los diferentes espacios que venimos trabajando de uno u otro lado del charco, porque tenemos claramente la misma amenaza en este momento, con trayectorias previas seguramente y muy diversas, pero una amenaza que en este contexto es global. Así que bueno, eso nomás, y agradecerles mucho el reencuentro con tan queridos compañeros. Esperemos que la próxima sea con abrazos de verdad. Que así sea, mi querido Lucho, que pase pronto. Nos divide en el Atlántico y sin embargo nos une por ahora la amenaza de los fundamentalismos de estos modelos neoliberales. Gracias, Lucho, como siempre, por tu disponibilidad para estas conversaciones. Querido Beno, tus apuntes finales. Apuntes finales. Bueno, el primero es realmente un diálogo muy rico aquí, tetranacional, o penta, si es que el País Vasco lo tomamos como tal. Rico, es un lujo estar con ustedes. Yo creo que apuntar la idea de que la masculinidad, como la hemos venido conociendo, como se ha ido construyendo, está en crisis. No solo en sí, en su relación con las mujeres, sino también en su función social con todas las políticas, todo el acúmulo de las políticas neoliberales. Este mandato de ser proveedor único y suficiente cada vez es más difícil de cumplir y genera mucho malestar. Y esta masculinidad desde la crisis hace mucho lo que en Gestalt llaman el acting out, el actuar hacia afuera, sin verse en un espejo, sin reflexionar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? La educación popular creo que es una beta a que sea reconocida a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de colectivos más grandes. ¿Cómo ayudar a reconocer que este malestar y estas desventajas, estos costos ya están superando los pocos privilegios que todavía tenemos, porque todavía tenemos privilegios como hombres en esta sociedad? Y creo que en las últimas comentarios surge el reto de cómo comunicarnos, cómo lograr el contacto con conjuntos más amplios de hombres, no solo para que nos escuchen, sino para escucharles, entrar en diálogo, entrar en formación. Creo que José Alfredo y yo hemos estado en Costa Rica y por lo menos ahí ha sido la experiencia más cercana a un movimiento de hombres trabajando con jóvenes, trabajando paternidades, trabajando también el malestar y la violencia e incorporando a hombres de diferentes sectores a este movimiento. Quizá internamente podamos considerarnos profeministas o feministas o antipatriarcales, pero ese discurso no va a llegar. Y aquí estamos hablando de hombres adultos, todavía hay que pensar cómo trabajar río arriba en una forma preventiva con jóvenes, esta adolescencia como proceso de tránsito entre la infancia y la adultez, como una ventana de oportunidad, cómo trabajar con niños, obviamente en una mirada relacional, mientras también se está trabajando con las niñas y con las jóvenes. Creo que ese es el reto más grande, apuntalar, y ahí sí es importante influir en las políticas públicas cuando momentáneamente pasamos, como en México o como en Argentina, por momentos de progresismo que permite hacer cosas antes de que nos pase lo de Brasil o antes de que organizaciones como Vox tengan la Vox dominante. Creo que es importante usar el tiempo que tenemos, y ahí el tema de la comunicación, tú lo sabes bien, José Alfredo, es central. Eso sería lo que podría aportar. Querido Beno, muchísimas gracias. Como siempre, toda mi gratitud, mi cariño, mi admiración y las felicitaciones en ocasión del cumpleaños. Que la vida te mantenga así de dichoso y generoso como siempre. Te mando abrazos, Benito. Hasta Jalapa. Estás afuera de Jalapa. A la vuelta, Jalapa. Te mando abrazos, querido Benito. Yosetsu, los apuntes finales. Sí, yo por no repetir cosas con las que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que ir a donde están los hombres, para eso hacen falta, para hablar con los hombres y dialogar y partir de una idea en la que vamos, que para nosotros es básica, ¿no? Es el potencial de cambio que tienen los hombres. Yo cambié, venía de una sociedad muy patriarcal y tenemos que pensar en eso, ¿no? En que trabajamos para potenciar ese cambio
personal, como decís, colectivo, político, económico, pero tenemos que estar donde están y dirigirnos a donde están con mensajes de responsabilidad en el cambio, pero que también de alguna manera positivicen ese cambio y generen diversidad de referencias. Y ahí también hay que evitar algunos peligros. Una cosa es tener referencias de cambio, de diversidad de referencias, y otra es crear nuevos protagonismos masculinos, ¿no? En el camino de los que somos muy dados y nos sale con bastante rapidez traspasar a esa especie de hiperreconocimiento a lo que hacemos, ¿no? Hiperpremios cuando solo hacemos lo correcto o lo intentamos, al menos, ¿no? Yo creo que también en nuestro trabajo, y son debates abiertos, como decía la compañera, en los feminismos, ¿no? A mí, y de cara a esa prevención de trabajo frente a las ondas más ultraconservadoras y de derechas, es el peligro de las reacciones excesivamente punitivistas, castigadoras, siguiendo además el sistema patriarcal, como entiende el punitivismo, ¿no? Que generen una vuelta conservadora a la falta de libertad, sobre todo de las mujeres, de la sexualidad, de sus relaciones, de ocupar los espacios, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener muchas alertas, ¿no? Y a mí me parece que tenemos que esforzarnos en generar espacios de diálogo y de debate abiertos, sinceros y sin tanta tensión, porque a veces nos enredamos en unos debates, reproducimos muchos sectarismos, prejuicios, y no son debates para aprender, ¿no? Sino son para medirnos entre nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí es poco productivo. A mí este tipo de conversatorios que tenemos, ¿no? Sean públicos o sean en privado, yo creo que podemos aprender de otras experiencias, y a mí eso me parece muy importante, ¿no? Si algo bueno, entre comillas, tiene este periodo, es esta posibilidad de intercambiar, que antes solo se nos ocurría si íbamos hacia allí o veníais hacia aquí, y sin embargo, bueno, aunque igual tenemos cierto abuso de la red ahora, pero posibilita, ¿no? Entonces yo creo que hay parte de los debates que tenemos que hacer que tienen que tener este punto de vista constructivo, de colaboración y menos de ganar en el sentido más tradicional mi discurso político o mi espacio, ¿no? Y hoy hay debates excesivamente, las propias feministas, ¿no? Lo están recalcando cada vez con temas importantes, excesivamente duros y excesivamente descalificadores, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los retos que tenemos también nosotros, ¿no? Y seguir trabajando y seguir construyendo, tanto potenciando políticas públicas como el movimiento social de que estamos hablando, o el sujeto, este transformador amplio feminista. Y bueno, me alegro mucho de volver a verlos algunos y de poder celebrar de alguna manera el cumpleaños de Beno. Luego nos tomaremos un vino a tu salud. Vale. Muchísimas gracias, José. Tú, qué enorme regalo volver a coincidir. El año pasado coincidimos en San José, en Costa Rica, en el coloquio de masculinidades. Y bueno, siempre es una delicia conversar contigo. Gracias por unirte a la llamada. Cerramos contigo, mi querido Hilario, con tus notas finales, por favor. Está cerrado el micrófono. Lo enciendo, lo apago. Cuando no tengo que tenerlo encendido, lo tengo apagado, como mi vida misma. Esto es una poca igual. Bueno, no quisiera repetir más de las cosas súper interesantes que se han dicho. Creo que efectivamente lo urgente y para mí lo que centra mi atención ahora tiene que ver con el generar un discurso capaz de contravenir esta ola reaccionaria que se está dirigiendo a un determinado sector de la población. Creo que eso es algo que es de responsabilidad de los hombres que nos sentimos por la igualdad, profeministas, aliados o como nos quieran llamar. Y que ahí hay mucho que reflexionar, sin olvidar el trabajo que no es tan coyuntural, que tiene que ver con algunos cambios profundos. Lo que está pasando
en el cambio de lo que llaman paternidades positivas. A mí me parece un cambio de nivel antropológico, es decir, que está cambiando ahí una de las bases fundamentales de la reproducción del patriarcado. Y muchas de las otras cosas que habéis dicho, pero quería terminar subrayando un poco la misma sensación que decía Joséchu, lo productivo, la necesidad de intercambiar experiencias, de compartir espacios donde contemos y nos oigamos a la gente que de diferentes sitios y de diferentes situaciones estamos haciendo, ¿no? Es verdad que este periodo en el que de pronto el patriarcado fue encerrado en lo doméstico ha tenido muchas cosas paradójicas. Una de ellas es que hayamos acortado las distancias y que hayamos multiplicado estos encuentros y estos intercambios. No creo que haya habido otro periodo en el que tantas veces nos hayamos encontrado y hayamos planteado cuestiones. Y a nosotros, y ahora ya hablo desde la Fundación Iniciativa Social, que es de donde yo impulso las cosas, nos parece que deberíamos de hacer una reflexión de un foro de estos encuentros virtuales que hemos tenido, hacer un mapeo de cuáles han sido los temas que hemos estado tratando, quiénes estamos y desde dónde estamos, y un poco intentar hacerlo aprovechando esta lengua que, a pesar de las veces que sirvió para insultar y para negar al otro lado, también nos une, y de una cierta identidad que yo percibo cuando hablo, a pesar de mi cariño y mi entrega y mi compromiso con Men Engage, cuando me siento en estos ámbitos latinoamericanos o hispanoamericanos, ¿no? Me siento con gente que estamos conectados con los movimientos sociales y no tanto solo con las ONGs. Y quizás sería el momento, y os lo vamos a proponer para el próximo 21 de octubre, que sabéis que nosotros aquí celebramos la primera manifestación de hombres contra la violencia machista, de producir este encuentro, este foro de encuentros virtuales y intentar entre todos construir ese mapeo de dónde estamos cada cual, cuáles son las iniciativas, de qué hemos estado hablando, y hacer una reflexión que nos permita, pues, ir contestando a todas estas cuestiones que hoy nos has planteado, José Alfredo, y que yo te agradezco tanto como a todos los otros compañeros que hayamos tenido. Así que termino con un ofrecimiento y os haremos llegar la invitación de tener un encuentro donde nos permita trabajar también en grupo pequeño para ir afinando y no tener que enredarnos en grandes discursos, sino en ir concretando y construyendo entre nosotros lo que yo creo que sigue siendo ahora, que es la nueva fase de quienes estamos en este terreno. En 2011 construimos desde Barcelona lo que llamamos la Agenda de Hombres por la Igualdad. Yo creo que ya no es esto lo que necesitamos una agenda feminista para hombres, y que los hombres tenemos algo que decir, los hombres que venimos en esta trayectoria tenemos cosas que decir. Por supuesto, hay mucha más gente que tiene que decir esto, que tiene cosas que decir, pero nosotros tenemos un acervo que aportar ahí y esperamos que con estos encuentros logremos perfilar esa agenda. Y nada, muchas gracias a todos y un beso muy grande a la gente que hacía tanto tiempo que no había visto, y felicitaciones a Beno por esos estupendos años que iremos compartiendo. Ahí estamos. Un beso grande. Los luce bien, los luce muy bien acomodaditos. Muchísimas gracias, querido Hilario. Vaya ofrecimiento, vaya trabajo. Además, Lucho trae ahí una inercia sobre los mapeos que le vamos a pedir que nos acompañe para hacer este nuevo mapeo al que nos estás convocando. Encantados. Casi 2 horas de reflexión, de apuntes hacia la igualdad. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión. Muchísimas gracias a mis compañeros. Buena tarde para América, buenas noches ya cruzando el Atlántico. Les mando abrazos. Mi nombre es José Alfredo. Con toda certeza, muy pronto nos vamos a volver a abrazar. Hasta la próxima.